Economía en Facilito, pero también eso tiene que ver con política. Está Patricio Lewis de la Red de Estudios para el Desarrollo, porque hablaremos de el impacto de la minería ilegal y de la falta de decisiones políticas para abordarla. Patricio, ¿correcto? Buenos días. Buenos días, Fátima. Buenos días a todos nuestros televidentes y muchas gracias por la invitación. Y como tú lo dijiste, la minería ilegal se ha vuelto en unas actividades ilícitas más lucrativas, pero también las más peligrosas que existe en nuestro país. Y esto ha llevado a que, en cierta forma, muchas de las economías de nuestras regiones dependan a veces de la economía que genera esta minería ilegal. Muchas personas dependen del trabajo que genera la minería ilegal, pero también a la vez no sabemos el impacto que tiene tanto económicamente, en la salud y en los diferentes aspectos ambientales de nuestro país. Nosotros en América Latina somos el principal exportador de oro ilegal. El 44% del oro que se exporta de toda Sudamérica proviene del Perú. Y esto, en cifras, más o menos el 50% del oro que se exporta en el Perú es de actividades que no están relacionadas a actividades formales, sino a actividades ilegales. Esto es algo crítico porque es una pérdida muy fuerte para nuestro país. ¿Y por qué? El precio del oro en el mercado internacional ha subido bastante fuerte. Como un activo refugio a raíz de la inflación, el precio del oro ha subido a precios por encima de los $3.200 la onza, que es 50% más de lo que costaba en el año 2019. Solo en este primer trimestre como un 30% casi ha subido, ¿no? Así es, ¿no? Y eso en cierta forma ha promovido de que muchos de los proyectos mineros que de repente no son tan rentables se vuelvan rentables y cada vez haya más personas que se vuelcan hacia la minería ilegal para extraer el mineral y exportarlo fuera de nuestro país, obteniendo ganancias muy lucrativas, pero a la vez también dañando el medio ambiente y también la salud y la economía de todos los peruanos. 21 de las regiones de nuestro país, de las 25 que nosotros tenemos, registran presencia de minería ilegal. Esto quiere decir que no solamente, antes nosotros creíamos que la minería ilegal solamente estaba en la parte de la Amazonía de nuestro país, y no es así. Ahora se ha trasladado ya a la sierra y la costa de nuestro país, dependiendo muchas de estas economías del trabajo que hagan estos mineros ilegales dentro de la economía. Asimismo, el 27.8% ha disminuido el presupuesto que nosotros teníamos como Estado peruano para combatir la minería ilegal. En vez de estar poniendo nuestras armas para poder aumentar la cantidad de presupuesto para combatir o para promover leyes para que los mineros ilegales puedan formalizarse, puedan tener alternativas, estamos disminuyendo el presupuesto para combatir la minería ilegal y en algunas ciudades inclusive estamos dañando la salud de los propios habitantes y están controladas prácticamente por los mineros ilegales. Permítanos entender las consecuencias de esa cifra, porque finalmente lo que se hace entonces es trabajar menos para encontrar yacimientos ilegales, también poder abordar algunos operativos ya en el tema de seguridad o defensa, pero además también en dejar de defender a las otras economías ilegales que se desprenden de esta minería que también pues tiene involucramiento en tráfico sexual, en diversos otros delitos, ¿verdad? Obvio, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos haciendo es disminuir esta minería ilegal que ha traído diferentes tipos de actividades ilegales que están anexas, ¿no? Tú lo mismo has mencionado, por ejemplo, la trata de blancas o la explotación sexual es una de las actividades que más está relacionada a la minería ilegal. El tráfico de armas también está ligado a la minería ilegal y esto ha generado de que haya otros tipos de actividades que empiecen a promover y que dependan también de la minería ilegal. Y lo que estamos haciendo es reducir el presupuesto que se tiene para combatir la minería ilegal. ¿Y cuál es el impacto de la minería ilegal? Este es el daño que produce solamente a grandes rasgos de lo que genera la minería ilegal. En la salud se ve comprometida por la exposición del mercurio. En Puerto Maldonado, casi todos, más del 90% de los peces que se consume a través del río están con niveles de mercurio por encima de lo permitido, lo que hace que contamine el consumo y las personas que comen este pescado, en cierta forma, se están contaminando y dañando toda su salud. Y este es un impacto directo en la población y en los niños de nuestro país, ¿no? Más de 300.000 personas están involucradas en minería ilegal, ya sea de forma directa o indirecta, a través de trabajo, explotación o de repente trabajando en condiciones que no son las adecuadas para poder extraer el mineral, y esto genera de que estas personas dependan económicamente de la minería ilegal cuando, digamos, nosotros deberíamos estar viendo algunas políticas para que estas personas puedan obtener otro tipo de trabajo. Y también el crimen. Hemos mencionado de que el crimen que genera la minería ilegal ha fomentado la aparición en ciertas regiones de la explotación laboral y la explotación sexual, ¿no? Muchas personas, al depender de la economía, digamos, de la minería ilegal, y tienen otro tipo de actividades que también están relacionadas a actividades ilícitas. Y pasando a la siguiente información,
población, además en sectores donde uno podría cuestionar, pero ¿por qué la población no se aboca a otras actividades? A veces es la única alternativa o el único medio para intentar salir adelante cuando hay ausencia total del Estado. Lugares como veíamos, según denunciaban las autoridades de Patás, no hay comisarías, no hay suficientes puestos de salud y no hay suficientes alternativas de desarrollo para la gente que vive en una zona donde abunda el oro, pero no hay realmente una riqueza pues en el desarrollo de esa ciudadanía. Así es, ¿no? La riqueza no se traduce en la población, se traduce para unas cuantas personas que son las que promueven la minería ilegal, que son las que generan, digamos, el yacimiento, que son las que controlan a la organización y estas son las que se enriquecen mientras que las otras población de repente no están teniendo y gozando de los beneficios de esta minería. ¿Qué recomendaciones se puede dar? Uno, mejorar el marco legal para que los ilegales pasen por digamos, a formales, ¿no? Ya. De cierta forma, el Reinfo no está funcionando. No, pues. ¿No? De la total de empresas que se han inscrito para el Reinfo, ninguna, casi son 120 empresas nada más que se han podido acoplar al Reinfo. O sea, se han podido pasar a un régimen de formalización. Pero el Congreso sigue extendiéndolo, ampliándolo. Eso es lo que está pasando, que no estamos extendiendo, no estamos poniendo plazos definidos, políticas claras. Son más de 40 procesos que tiene que seguir en la minería para poder formalizarse. El gobierno ha dicho que la puede reducir a 8 o a 10, pero hasta el momento no vemos un actuar para poder reducirlas. Y por lo tanto se sigue ampliando y se siguen acogiendo estos beneficios muchos de los mineros informales y esto genera que no tengan ese incentivo para formalizarse y poder realizar sus actividades de una manera correcta. También el control, ¿no? Acá no existe una articulación entre las Fuerzas Armadas, digamos la policía y las diferentes entidades para poder coordinar y luchar contra la minería ilegal. No estamos rastreando, por ejemplo, la cadena de suministros. En el caso del oro vemos de que desde los proveedores hasta el punto en que salen a exportar de nuestro país, no hay un rastreo de todo el proceso que se tiene y eso llega a que, en cierta forma, el oro tenga al final un destino fuera de nuestro país y nosotros no rastremos cuál es la cantidad que realmente se ha hecho y qué es lo que podemos hacer para evitar que se rastreen estos, porque salen a través de aeropuertos, hay proveedores que se necesitan para poder, digamos, generar, digamos, el mineral y esos proveedores no son rastreados y no se tiene un listado de qué es lo que está pasando con el mineral. Y hay una desconexión total, por supuesto, de parte de las autoridades como del Ejecutivo, que hace unos días sobre una situación tan grave como el asesinato de 13 mineros, decían que quizá aparentemente no había ningún secuestro, ningún asesinato y días después se confirma la situación de estos trabajadores. O autoridades también dentro del Ejecutivo que dicen no, la actividad de los mineros informales es la que vamos a cesar en estos días, como si le fueran a hacer caso cuando está para ellos indeterminada la situación que se vive en estas zonas alejadas de nuestro país, donde el Estado realmente no existe más que el papel, donde dice estado de emergencia, Patricio. Esperamos que todas estas recomendaciones y por supuesto la información sea de utilidad. Gracias como siempre. Gracias a ustedes por la invitación, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, Patricio. Vamos a